Hola, hola, querida familia del canal En Defensa de mi Fe. Qué alegría saludarlos en el nombre del Señor Jesucristo y desear para todos ustedes la gracia y la paz que vienen del cielo. Estoy acompañado de mi amigo Dani Pineda. Hacía rato que no hablábamos aquí en el canal y hoy lo he invitado y él ha aceptado. ¿Cómo estás, Dani? Bienvenido. Oye, Nata, primeramente, nuevamente, gracias por estar aquí en tu canal y con este refresh que el Eterno te ha dado en tu canal, en esta bendición para muchas personas que siguen este canal de YouTube. Para mí es un placer estar contigo una vez más y bueno, bendecirte y darle gracias a Dios por tu vida y por la vida de tu familia. Gracias, Dani. A Dani siempre lo he visto feliz, siempre que hemos hablado, incluso cuando no hemos estado de acuerdo en alguna posición. Dani siempre ha sido un caballero, siempre ha sido muy amable, además de honesto también, muy manso. Quería decírtelo, Dani, antes de que se acabe el año. Hoy es 31 de diciembre y quería decirte gracias por tu amistad, gracias porque desde que llegaste, que hace poco, hace 8 meses por ahí, has traído bendición a mi vida como buen amigo. Este año he conocido muy buenos amigos, gracias al Señor, y entre esos estás tú. Así que bienvenido, Dani. Un feliz año para ti y para toda tu familia. Gracias, Natanael. Para mí es un placer ser puente y canal de conexiones y creo que es lo que queremos, ¿no? Más allá de las posiciones, porque queremos levantar una amistad, pero con un acuerdo en general y unidad no significa uniformidad. Creo que el Señor está trayendo ese rocío y esa revelación que es progresiva a cada uno de sus hijos. Entonces hay que respetar ese acervo y ese nivel que todos tenemos. Gracias, Dani. Recuerden que Dani tiene un canal muy interesante aquí en YouTube, Disrupción Espiritual. Vayan a su canal, suscríbanse y escuchen sus videos. También tienes una página en Facebook. ¿Se llama igual o se llama diferente? No, no, esa sí es mi página personal, Dani Pineda. Pueden buscarme en Facebook. Y bueno, mi página web, danipineda.net. Muy pronto la página de disrupción, muy pronto. Excelente, excelente. Gracias, Dani. En el nombre del Señor, que tengas un nuevo año maravilloso, viendo la Amén, gloria de amén. Dios junto con Gloria a tu Dios, familia en todos los aspectos para gloria de su nombre. Hoy vamos a hablar de gloria a un Dios. tema súper importante. Difíciles las preguntas, que de paso me las hizo él mismo. Yo le dije, te voy a entrevistar, pero hazme las preguntas que tú quieres que te haga. Están buenísimas, así que no me puedo tomar el crédito por las preguntas. Estas me las hizo él y se las voy a hacer yo a él. Interesante eso. ¿Qué es el fundamentalismo y el extremismo religioso y por qué son problemas complejos? ¿Sabes, Natanael, que el fundamentalismo y el extremismo religioso muchas veces los hemos asociado a algunas organizaciones no cristianas? Es algo que ha venido a la mente del cristiano, pero el fundamentalismo es algo que sí hace vida dentro del cristianismo y también el extremismo religioso. Y ambas considero que son peligrosas y que debemos de abordarlas, sobre todo en este tiempo en el cual el Eterno ha abierto escenarios como canales de, generando esa disrupción y ese cambio en la conciencia espiritual. El fundamentalismo y el extremismo religioso son dos conceptos que son bastante diferentes, pero que a menudo son confundidos o utilizados de forma intercambiable. Por ejemplo, el fundamentalismo es un movimiento religioso que se caracteriza por su defensa a ultranza de las creencias más básicas o fundamentales de una fe. Los fundamentalistas a menudo rechazan la interpretación liberal o adaptativa de sus escrituras sagradas y en su lugar se aferran a una interpretación literal de ellas. Esto puede llevar a la negación de ciertos aspectos, Natanael, de la ciencia o de la tecnología o de otras perspectivas de fe. Fíjate que en un mundo espiritual disruptivo, como por ejemplo en nuestro amigo Kenneth, que nos comentaba que, por ejemplo, en el judaísmo estudian la Torah, los primeros libros, los primeros 5 libros de la Biblia, no solamente de forma literal, sino que para ellos hay 4 niveles de interpretación, o sea que hay niveles de profundidad. Para las personas fundamentalistas se encasillaron en solamente un patrón, como por ejemplo el patrón de la literalidad de las escrituras. Por otro lado, el extremismo religioso
se refiere a una actitud o comportamiento radical o radicalizado, basado en la fe religiosa. Esto puede incluir incluso, Natanael, lamentablemente, incluso la violencia, la discriminación, por ejemplo, la exclusión de aquellos que no comparten las mismas creencias. Sí. Y estamos hablando del cristianismo. O sea, estamos hablando de que la base del cristianismo es el amor. Pero el comportamiento de este extremismo religioso es una antítesis del amor. Entonces es bastante delicado e incongruente el extremismo religioso. Creo que todos en las denominaciones de fe que hemos estado, sin señalar ninguna, porque la idea no es acusar aquí, hemos visto dentro de las religiones, de la religión, por ejemplo, donde hayamos nacido, hemos visto algunas personas que son extremistas a nivel religioso. Y hemos visto algunas personas que son también fundamentalistas dentro de nuestra religión. Y quizá alguna vez lo fuimos nosotros. Exactamente, es increíble. Eso lo hablamos fuera de cámara. La manera en la cual el Señor ha empezado a transformar nuestra conciencia espiritual. Porque ciertamente si ustedes van al pasado y ven el Dani Pineda de hace 10 años, creo que el Dani Pineda de hace 10 años se asemeja mucho a la palabra extremismo religioso, se asemeja mucho a la palabra fundamentalista religioso. Y por eso es que nosotros todos tenemos que darnos una oportunidad para poder crecer, ¿no? Fíjate que el extremismo religioso puede tomar muchas formas diferentes, Natanael, y a todas las personas que nos escuchan. Desde, bueno, estamos hablando de extremismo, y este extremismo puede llegar incluso hasta terrorismo, hasta la persecución de grupos minoritarios. Ambos conceptos son problemas, como por ejemplo el fundamentalismo y el extremismo religioso, son problemas realmente complejos, porque pueden tener un impacto profundo y duradero en la sociedad. El fundamentalismo puede, por ejemplo, limitar la libertad de pensamiento y el progreso científico. Fíjate, me lo comentaba Kenneth en un podcast que tuvo en mi canal, Natanael. Kenneth asomó la parte de los masones. Y él decía, Dani, muchos cristianos atacan a los masones, pero resulta que en el siglo XVIII todos los libertadores de Latinoamérica, como por ejemplo Simón Bolívar, Francisco de Miranda y muchos otros próceres, eran masones. Y la pregunta es, ¿por qué eran masones? Porque la estructura religiosa cristiana era muy rígida y no permitía esos espacios disruptivos de cambio. Quienes efectuaron el cambio y a quienes nosotros como hombres que entramos en denominaciones, o sea, lo que llaman el protestatismo, esos espacios, esas libertades muchas veces se lograron por personas que ni siquiera eran cristianas, como por ejemplo eran masones, y generaron ese efecto libertario. ¿Por qué lograron ello? Porque no tenían esa estructura rígida, o sea, no estaban sujetos a esa estructura rígida y pudieron efectuar cambios. Y el fundamentalismo dentro de cualquier organización, sea cristiana o no, genera ese efecto que limita lo que Dios puede hacer a través de ese sistema de creencias. Amén. Es una limitante y por eso impacta de manera violenta y de manera discriminativa, por ejemplo. Total. Oye, Dani, qué interesante comentario acabas de hacer. Muy bueno, citando a Kenneth. Muy profundo, gracias por eso, gracias por el conocimiento que compartes con nosotros, que has recibido de parte de Dios. Pero como tanto en tu canal como en el mío, no nos gusta solamente hablar del problema, sino sobre todo de la solución, que siempre es Cristo. La pregunta que surge es, ¿cuáles son algunas medidas que podemos tomar para ayudar a abordar el fundamentalismo y el extremismo religioso? Fíjate que ambos temas tienen una gran solución. Y yo creo que toda persona que se conecte con la divinidad, y cuando hablo de divinidad hablamos de diferentes denominaciones que intentan conectarse con el Creador. A medida que una persona de manera sincera se conecte con el Creador, yo creo que Dios le va a ir transformando su conciencia y sus niveles, incluso su sistema de creencias. Porque yo creo que el sistema de creencias de cada ser humano, Natanael, que se conecte con Dios, va a irse dimensionando y profundizando. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria. Pero algunos tips que pudieran ayudar a esas personas puede ser, por ejemplo, buscar una
comprensión profunda y verdadera de la Biblia, por ejemplo, a los que somos cristianos o a los que creen, estudian la Torá y estudian el Tanakh, por ejemplo. Es importante estudiar la palabra de forma cuidadosa y de forma reflexiva, en lugar de aferrarnos a una sola interpretación, que generalmente es literal, o sea, literalizar los textos bíblicos. Sucede con muchas personas que hemos entrevistado en común, por ejemplo, Neri, ¿te acuerdas de Neri? Que hablaba sobre temores que le infundaron sobre el Armagedón. Ver el Armagedón de forma literal, bueno, eso va a generar muchísimo estrés y muchísimo miedo. Entonces, profundizarlo, el conocimiento, ver otras reflexiones, otros ponentes. También recordar que Dios es amor, Natanael. Y yo creo que tu canal refleja mucho esa conexión. Dios es amor. Uno de los puntos centrales de la Biblia es que Dios es amor y que Dios nos llama a amar a los demás. Por lo tanto, es importante recordar que el amor es el propósito principal de Dios y que debemos tratar a los demás con amor y respeto, incluso si no estamos de acuerdo con su sistema de creencias o con sus prácticas. Por otro lado, Natanael, esto que estamos haciendo es importante, que es promover el diálogo y promover la comunicación. Eso es importantísimo para salir de esos efectos colaterales del fundamentalismo y del extremismo religioso. Evitar el juicio y la condenación. Debemos recordar que solo Dios es el juez y que no tenemos el derecho de juzgar o condenar a otros por su sistema de creencias o por sus prácticas. En su lugar debemos tratar a los demás con amor, con compasión, orar por ellos. Yo creo que tu canal es un ejemplo de eso. Has sido muy paciente con personas que opinan distinto a ti, inclusive chocan con mensajes, con esta serie de bullying. De hecho, tengo un podcast en mi canal donde te entrevisto hablando del bullying religioso, que sí existe, que es una realidad. Por otro lado, buscar la unidad y la comunidad. La Biblia nos llama a buscar la unidad y la comunidad con los demás, independientemente de nuestras diferencias que existen. Unidad no es uniformidad. Esto significa trabajar juntos para el bien común y apoyar a nuestros hermanos, Natanael, y apoyarlos a que vivamos una verdadera libertad en el espíritu. Gloria a Dios, gracias Dani, gracias. Refrescante tu mensaje para la gloria del Señor. Ahora, ¿cuál es el papel de la educación en la prevención del extremismo religioso? ¿Importa la educación para prevenirlo o no importa? Yo creo que definitivamente sí importa, es muy importante, porque la educación es conocer. Y cuando hablamos de educación no solamente hablamos del plano bíblico. Creo que la educación está en todas las esferas. O sea, hay que educarse políticamente, porque hay extremistas políticos, por ejemplo, siendo cristiano. Habla con una persona desde el punto de vista política y cuando hay esos polos, bueno, este hermano que era dócil en el contenido del evangelio, en el tema de política se vuelve una fiera. Entonces, es eso, tenemos que tener un mismo sentir, salir de toda perspectiva extremista radical. Y la religión puede ser un punto, pero también la política, también el deporte. ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo? Yo he visto conversaciones que se ponen caldeadas, pesadas, sí. Y con un tema tan sencillo que deberíamos disfrutar, ¿no? Yo, por ejemplo, me gusta el fútbol, disfruto ver a Messi, disfruto ver a Cristiano, hay que disfrutarlo, son grandes jugadores. Pero la educación, Nata, es una herramienta crucial, sobre todo para la prevención del extremismo. Fíjate que hablando de prevención del extremismo religioso, y sobre todo para los jóvenes. Yo he visto jóvenes que se han radicalizado estudiando ciertos libros, por ejemplo, se encasillaron en Daniel y en Apocalipsis y sacaron una temática, no salen de allí. Incluso conozco uno que se enfermó del sistema nervioso por tener esa perspectiva. Yo siempre trataba de sacarlo de ese cuadro. Oye, pero ya va, pero Dios es amor, Dios es compasión. Y él se aferró a ese sistema de creencias literales y se afectó la salud, Nata. Y hay que hacer una diferencia, un paréntesis. No fue ni Apocalipsis ni Daniel
la que lo Totalmente. enfermaron, sino la interpretación que él abrazó. Sí, la literalidad de todos esos acontecimientos que son proféticos, que son eventos circulares, que son más grandes de los que nos imaginamos, que su impacto tiene que reflejarse a través de Cristo, o sea, todo presentarlo desde Cristo, de esa perspectiva, que nos permite entender que todo este mensaje es una bendición para la vida del hombre, Correcto, Dani. no Por es una ejemplo, ahí maldición. importante, digo, disculpa que agregue un poquito porque me No te parece preocupes. importantísimo lo que estás diciendo. Recordar, no sé si a ti te pasó, pero hace unos 25 años atrás en mi vida, o 27, me decían, no vaya a estudiar. Me había graduado de Ya viene bachillerato. Cristo. Sí, de bachillerato. Y entonces por ese tiempo salió lo de el Dies Dominic, una carta que mandó el Papa Juan Pablo II a las iglesias, que hablaba del domingo, que iba a ser un día maravilloso para todos. Bueno, entonces decía, si esta carta la mandaron, ya la ley dominical está a la vuelta de la esquina, usted no tiene por qué irse a estudiar teología, porque ya el Señor viene. Casi me persuadieron, pero dije, no, que el Señor me encuentre haciendo su voluntad. Y me fui a estudiar teología. ¿Qué tal que les hubiera hecho caso a personas que tomaron literal una interpretación particular de Apocalipsis? Hubiera sido grave. Fíjate no, gravísimo. Fíjate que hace poco vi un video, no sé dónde lo vi, creo que fue en Facebook, sobre unas personas, hermanos cristianos adventistas, que creo que hay una prueba, tú Natanael, en Colombia, no sé si es que hay una prueba Sí, sí, universitaria o algo así IFES. El que se IFES. presenta en sábado. Ujú. Y ellos presentaron algo al Estado, esto es de Colombia, lo vi creo que en RCN, y mira, les aprobaron eso. Ya Les no respetaron. presentan, sí, presentaron otro día. Es eso, a veces nuestros temores nos alejan de realidades que se pueden solucionar con la diplomacia, con la ética, con presentar de manera eficiente en donde haya que presentar algunos puntos de vista, y las personas son seres humanos y respetan esas ponencias. O sea, es eso, ¿no? A través de la educación, Nata, es posible brindar a las personas una comprensión más profunda, incluso de sus propias religiones y de otras religiones. Es necesario también conocer las religiones de las demás personas. Nosotros no somos únicos en el mundo. Y este extremismo religioso generalmente es coexitivo en adversar otras religiones, a veces desconociendo su planteamiento teológico, por ejemplo. Así como de los valores y principios compartidos de todas las religiones, porque hay principios que unifican a las religiones, como por ejemplo el principio de la generosidad, por ejemplo el principio de la bondad, por ejemplo el principio de la compasión. Todas las religiones promueven estos principios y son puntos de encuentro que hay que elevar, ¿no? La educación también puede, Nata, ayudar a las personas a desarrollar habilidades para el diálogo, sobre todo el diálogo interreligioso, lo que puede contribuir a una mayor comprensión y tolerancia entre diferentes grupos religiosos. Yo creo que esa vida, a través de la educación, puede ayudar muchísimo para desenredar toda esta situación de fundamentalismo y extremismo, y sobre todo las consecuencias de estos. Interesante. O sea que tú aconsejas a los jóvenes a ir a capacitarse en las universidades, a estudiar más, a crecer, a leer más libros. ¿Es un buen consejo? ¿Lo darías para los jóvenes? Mira, es que es parte de la vida. Incluso el equivocarse es parte de la vida. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, Jesús Adrián Romero comentaba que su hijo era, cuando era adolescente, le comentó que sobre la existencia de Dios, que él de repente discrepaba porque a través de la ciencia, el muchacho se profundizó más en los temas científicos, por ejemplo. Y Jesús Adrián Romero no se preocupó, sino que simplemente entendió que era un nivel de conciencia que su hijo estaba Y un proceso. desarrollando, es un proceso. Y a veces incluso adversando aprendes y creces y entiendes, wow, es que verdaderamente Dios existe, porque lo conozco a través de la física cuántica. O sea, si Dios existe, apreciado hermano y amigo que siguen el canal de Natanael, si Dios existe, se va a revelar a través de la física cuántica. Y hemos visto científicos que no han leído la Biblia y hoy en día aceptan la existencia de Dios a través de la ciencia. O sea que sí Ok, es real, es real. correcto. No es algo que busque truncar tu conocimiento espiritual, por ejemplo.
Y claro que sí, en la educación, algunos cuando comienzan a crecer en algunos conocimientos que no tenían antes, cuestionan también la interpretación bíblica, cuestionan incluso la existencia de Dios, pero eso hace parte del proceso de la humanidad. Y no hay un verdadero conocimiento si antes no ha habido una duda razonable y una duda sincera. Y puede ser que hoy esa duda lo lleve a ser ateo o incrédulo o agnóstico, pero mañana no sabemos si él dice, no, me equivoqué. Ese año fui agnóstico, pero ahorita he conocido a Dios y ya tengo más elementos, argumentos y herramientas para comprobar por mí mismo que Dios existe y que Dios es bueno. Yo creo que yo tampoco me asustaría si alguno de mis hijos llegara a decirme, papá, estoy cuestionando la existencia de Dios. Yo le diría, es tu proceso, te respeto, pero Dios no cuestiona tu existencia. Dios te sigue amando. Wow, Eso le diría tremendo. yo a un hijo mío. Creo, Dani, que hasta aquí llegamos en mi canal para que hagamos la segunda parte en tu canal. Adelante. Invitamos a la gente para que vayan, no se pierdan la segunda parte. Faltan 3 preguntas muy importantes y de pronto un bonus que voy a sorprender a Dani haciéndole una pregunta personal. Si él Esto quiere va la a estar bueno. responde, si quiere no la responde. Así que bueno, hasta aquí llegamos en el canal En Defensa de la Fe. Vaya al canal de Dani. Hoy es 31 de diciembre, el último video del año en el canal mío y en el de Dani también. Los Así que bueno, esperamos. los esperamos.